con más de La Verdad Radio TV. Para mí hoy es un gusto recibir al doctor Cruz Rodríguez, quien es una autoridad en materia de diabetes, es médico endocrinólogo con una amplia experiencia y también, por cierto, será reconocido el próximo 23 de noviembre también con lo que es el galardón del reconocimiento ciudadano. ¿No es así, doctor? Bienvenido a La Verdad Radio TV. Bueno, gracias, licenciada. De verdad que teníamos un año, ¿no? Sí, qué barbaridad, pero es que el tiempo ha pasado muy rápido. El tiempo pasa demasiado rápido, sí. Claro. Entonces teníamos un año y como todos saben, pues el 14 de noviembre, todos los 14 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes, así se denomina. Esto fue una denominación que hizo desde el año 1991, lo hizo la Federación Internacional de Diabetes. Okay. Por cierto, en homenaje, esta es la fecha, el 14 de noviembre, es la fecha de nacimiento del doctor Frederick Banting, un médico canadiense, descubridor de la insulina en el año 1921, es decir, que tiene más de 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces se toma esta fecha como el Día Internacional de la Diabetes. Y te menciono que cada 3 años la Federación Internacional de Diabetes aborda un tema, ¿no?, para hacer campaña en beneficio de los pacientes diabéticos. Okay. Para del 2024 al 2026, el tema es diabetes y bienestar. Entonces, correcto, porque eso es lo esencial en un paciente diabético, que tenga su tratamiento a punto, su alimentación y también el amor propio. Yo creo que eso también es una cuestión de amor propio. Fíjate que esta campaña tiene como objetivo, o todas estas campañas que se hacen este día y este mes, tienen como objetivo situar, colocar el bienestar del paciente diabético en el centro de atención del paciente diabético. Y para el año 2024, el lema es: para una mejor vida con diabetes, miremos más allá del control de la glicemia. Es decir, que no centremos la atención adecuada e integral del paciente diabético solamente en controlar su glicemia. Yo tengo unas cifras allí, pero que te la voy a dar. Me gustaría que la compartiéramos. Y en la cual un gran porcentaje de los pacientes diabéticos, una vez que se le hace el diagnóstico de su enfermedad o en el desarrollo de su enfermedad, eso altera no solamente en el aspecto físico, también en el aspecto psicológico, emocional, mental del paciente diabético. Por ejemplo, hasta un 63% de todos los diabéticos a nivel mundial tienen problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, y muchos de ellos tienen o manifiestan miedo a, como ellos conocen, que pueden presentar complicaciones crónicas severas en la evolución de su enfermedad, presentan miedo a tener este tipo de complicaciones. Pero digamos, la buena noticia de todo eso, siempre lo digo, tú sabes que en la charla que tenemos ya años trabajando a través de Rotary, Guarapiche San Simón, tenemos unos 7 años, las charlas nuestras casi siempre van dirigidas hacia la parte del bienestar, hacia la parte de prevención. Pone un ejemplo, un sencillo ejemplo. Nosotros... esa es la pregunta, ¿se puede prevenir el tener diabetes? Claro, pero déjame decirte lo de la charla, que nosotros no enfocamos, un ejemplo, no hacia la cura como tal de una úlcera en el pie. Nosotros damos la charla de cómo prevenir en el paciente que ya está diagnosticado que se le presente esa úlcera. Es la idea, sí. Es la idea. De todas maneras, nosotros en la consulta, y todos los endocrinos de acá de Monagas y de Venezuela, cuando se nos presenta un paciente diabético que presenta alguna de las complicaciones, también las tratamos. Pero la idea es que no presente ese tipo de complicaciones si tiene un control adecuado. Con respecto a tu pregunta de si se puede prevenir la diabetes, eso está perfectamente demostrado. Sí se puede prevenir la diabetes. ¿Cómo se puede prevenir? Claro, en aquellos pacientes hay dos cosas. El paciente ya
diagnosticado diabético. Ok. En eso tú no vas a prevenir. Ya ahí no puedes hacer nada. Ya ese Tienes sí puede tienes hacer. que aprender a vivir y a convivir con la diabetes. Claro, se puede hacer prevención secundaria en ese que tú le has diagnosticado la diabetes, prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención secundaria, ¿para qué? No para evitar la diabetes, sino para evitar las complicaciones. Por Correcto. ejemplo, que pierda la visión, que haga una enfermedad renal crónica, que haya que hacerle diálisis, etcétera, o que haya tenido un infarto. Incluso también podemos hacer prevención terciaria en aquellos pacientes diabéticos diagnosticados que ya tienen una complicación para evitarle la incapacidad. Por ejemplo, un diabético que tenga una úlcera, la idea es tratar de sanarle esa úlcera, tratársela adecuadamente para evitar la amputación. La amputación, o sea, que es lo más terrible. Cuando hace la amputación, de cualquiera de los miembros inferiores, prácticamente el paciente queda incapacitado. Igual pasa cuando el paciente diabético presenta una enfermedad renal crónica. Bueno, tiene una enfermedad renal crónica, tiene que hacerse diálisis. Ustedes saben lo que significa todo diálisis. Todo el proceso. Tener que que supone, ir sí. 3 días a la semana al hospital o en los centros donde hacen diálisis y hemodiálisis, hacerse de estar 2 o 3 horas metidos allí para que le hagan la diálisis. Prácticamente queda incapacitado. Sí. Eso es lo que debemos muy evitar. delicado. Sí, eso es realmente lo que debemos evitar en el paciente diabético. Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, ya te dije que al que tú le diagnosticaste hace esos 2 tipos de prevención, pero en el resto de las comunidades o en los grupos de alto riesgo, muy importante. O sea, grupos de alto riesgo nos referimos a aquellas personas que tienen familiares directos. Son varios. Que han tenido la enfermedad. Okay. ¿Quiénes son los grupos de alto riesgo? E incluso ahorita hay hasta una calculadora de riesgo donde tú metes la edad, el sexo, si tienes familiares diabéticos, Ajá. si tienes sobrepeso y obesidad, si eres sedentario, cómo está tu alimentación, y te da allí. Pero los grupos de alto riesgo, los que tienen que cuidarse, que no han tenido diabetes todavía, son aquellos, por ejemplo, los pacientes que tienen familiares diabéticos en primero o segundo grado, Okay. los que tienen sobrepeso o obesidad, los que no hacen actividad física, los sedentarios, los que tienen una alimentación no adecuada, mujeres que cuando salieron embarazadas le hacen un diagnóstico de diabetes gestacional. Esos son de alto riesgo. Mujeres que han tenido, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, que es una patología muy frecuente, sobre todo en mujeres 20, 30, hasta los 30 años. Eso es muy frecuente. Eso es una condición, digamos, diabetógena, porque en el futuro puede generar eso. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Ajá, ¿qué hacemos? Lo voy a poner muy sencillo. ¿Qué hacemos con una paciente que tenga familiares diabéticos, sea obesa, sedentaria? Esa paciente o ese paciente debe realizarse una determinación de un examen muy fácil, muy barato y muy sencillo. Una glicemia plasmática de sangre venosa en ayunas, en un ayuno de 8 o 10 horas. Se hace su glicemia. Si esa glicemia está normal, lo ideal, lo dice la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación de Diabetes Americana, es repetir ese examen al menos cada 6 o 8 meses. Okay. A los 6 meses me repito el examen porque tengo familiares diabéticos. Si está bien, te lo repite a los 6, a los 8 meses, e incluso algunos dicen una vez al año. Eso es un examen muy fácil, muy barato, y las cifras, quiero recordar acá. Las cifras es muy importante. Las cifras para hacer el diagnóstico de diabetes es: todo paciente diabético que tenga una glicemia plasmática en ayuna más de 126 miligramos por 100, lo ideal es repetirle dentro de 1 o 2 semanas esa glicemia por laboratorio, por cualquier laboratorio central, una glicemia. Si está por encima de 126 miligramos por 100, ya tenemos criterios desde el punto de vista del laboratorio para decir que esa persona es diabética. Okay. Lo normal, quiero decirle, es una glicemia en ayuna
por debajo de 100 miligramos por 100. Entonces tú me preguntarás, o la gente se preguntará, usted me dijo que de 100 para abajo es normal. Exacto. Y 126 para arriba es anormal. ¿Qué pasa con esto? Y ese parámetro. ¿Qué pasa con los que tienen más de 100 y menos de 126? Por ejemplo, si el paciente tiene 120, 115, tú no puedes decir que es normal y no puedes decir que es diabético. Entonces, pero ¿será que está en una zona de peligro? Es lo que se llama borderline o peligro. Sí, exacto, de la frontera. Es lo que allí se llama, eso se llama alteración de la glicemia en ayuna y prediabetes, que el término de prediabetes no se ha dejado de usar y significa básicamente que usted está en un estadio intermedio entre la normalidad y la diabetes. ¿Qué va a pasar con esos pacientes prediabéticos? Eso me lo va a decir al regreso de estos mensajes acá en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con el doctor Cruz Rodríguez, médico endocrinólogo, hablando de lo que es la diabetes en ocasión de este 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Con él vamos y venimos. Radio TV, hoy conversando con el doctor Cruz Rodríguez, hablando sobre el tema de la prediabetes, que quedamos pues en ese aspecto en la conversación. ¿Cómo puede una persona determinar a través de la sintomatología que presenta que está prediabética? Ok, primero, ¿cómo hacer el diagnóstico? Te lo voy a decir. Perfecto. El diagnóstico se hace con una misma glicemia plasmática en una ayuna de 8 horas. Si el nivel de glicemia está en lo que yo te expliqué, entre mayor de 100, o sea, no es normal. Exacto. Pero menor de 126, o sea, que no es diabético. Ese se encaja con el diagnóstico de la prediabetes. Ahora, ¿qué hacer con los pacientes que tienen este diagnóstico prediabético? Por supuesto, a este paciente hay que interrogarlo muy bien, hay que examinarlo y te decía, fuera de lo que estábamos hablando, que si este paciente con prediabetes, por ejemplo, el que tiene la glicemia en 120, 115, tiene familiares diabéticos, si tiene en primera o en segunda generación, si es sedentario, si tiene sobrepeso y obesidad, si es una mujer y tiene antecedentes de diabetes gestacional durante el embarazo o ha tenido una patología muy frecuente que se llama síndrome de ovario poliquístico, muy probablemente a este paciente hay que seguirlo, porque con la evolución de sus años puede generarse o ir hacia la presentación de una diabetes con todos los síntomas. Síntomas, déjame decirte, en la prediabetes e incluso después de la diabetes, en los primeros años de la diabetes tipo 2, la enfermedad es realmente asintomática. No produce síntomas. Por eso es que tú puedes ver, y hay muchísimas personas que son incluso ya diabéticos, pero como se le está iniciando la enfermedad, no presenta síntomas. Los síntomas, recuérdate, en la diabetes tipo 2, contrario al diabético tipo 1, que los síntomas en el diabético tipo 1, vale decir, en el niño diabético, se presentan de una manera brusca, insidiosa, de un día para otro, en poco lapso de tiempo. En cambio, es muy agresiva. En cambio, en el diabético tipo 2, los síntomas aparecen lentamente, pausadamente, en largo, a mediano, a mediano y a largo plazo. Se presentan los síntomas. ¿Qué síntoma puede ser una alerta para una persona que esté prediabética? Fíjate, si esa persona que tiene prediabetes, ¿no? O esa persona que tiene familiares diabéticos, que tiene estas características, estos factores de riesgo, lo ideal es que se realice ese examen, los exámenes. Ahora, los síntomas iniciales de presentación de la diabetes tipo 2, bueno, todos los médicos, incluso el común de la gente, lo conoce.
digamos coloquialmente, orinadera, eso se llama poliuria médicamente, es decir, la persona, dependiendo de la edad, normalmente se levanta en la noche una o máximo 2 veces a orinar. Es correcto. Si se levanta en la noche a orinar 4, 5, 6 veces, ok, toma mucho líquido, pierde peso a pesar de que come, eso se llama polifagia con pérdida de peso. O sea, come mucho pero adelgaza, pierde peso, visión borrosa, que pierde cefalea. peso de una manera extraña. Sí, claro, es un conjunto de síntomas, no quiere decir que el que pierda peso tiene una diabetes, pero si tú pierdes peso, tienes orinadera, tomadera de agua, come bastante y pierde peso, visión borrosa, tiene familiares diabéticos, un conjunto de cosas. Está listo. Un cuadro sintomático que te lleva. Definitivamente está. Claro, también a veces también visión borrosa. No quiere decir que el que tenga visión borrosa tiene diabetes. Son un conjunto de cosas que el médico analiza, examina al paciente, analiza y llega a un diagnóstico. Por cierto que el diagnóstico, ahorita lo que está en boga, bueno, siempre ha estado, es hacer un diagnóstico precoz de la diabetes. Y no solamente un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz e intensivo de la enfermedad. Eso es lo ideal, eso es el deber ser. ¿Por qué? Porque si el diabético, lo que yo siempre digo, lo agarramos tempranamente o cuando le está comenzando la enfermedad y lo tratamos adecuadamente, con dieta, con ejercicio, con pastillas. Es justo que esa persona insulina, pueda tener una vida con bienestar. Claro, sí, precisamente eso es el lema de la Federación Internacional de Diabetes para este año. Es decir, porque nosotros siempre centramos, o es la tradición centrar el tratamiento del diabético hacia la parte del control de la glicemia. Exactamente. Por cierto que, déjame decirte que ahora las nuevas guías, los nuevos algoritmos del tratamiento para el paciente diabético se centran no solo en la glicemia, por supuesto, es importante controlar la glicemia, pero hay que ver si desde el inicio ese paciente tiene enfermedades cardiovasculares, si ese paciente tiene enfermedades renales, si ese paciente tiene problemas de sobrepeso y de obesidad. O sea, eso, ya se aborda de una manera integral. Eso es muy integral. importante y esto tiene su razón porque ahora hay nuevos medicamentos para la diabetes muy buenos, ¿no? En los estudios han demostrado, porque además de controlar los niveles de glicemia, te controlan la probabilidad de que en el futuro tengas, por ejemplo, un infarto o un accidente cerebrovascular, o que te vayas a enfermar de una enfermedad renal. Esos medicamentos ya los tenemos acá, lo estamos indicando. Por cierto que en la... ¿Podemos decir el nombre del medicamento? En la jornada, bueno, sí, el nombre farmacológico lo puedo decir, claro. Se llama hay varios. Empaglifosina, hay otro que se llama dapaglifosina, ya los venden acá en el mercado. ¿Cómo actúan ellos? Exacto, y otra cosa, estos medicamentos están indicados para pacientes insulinodependientes o los que dependen de pastillas. Se puede indicar como complemento, ¿no? Por ejemplo, con metformina o con otras pastillas, en los pacientes diabéticos tipo 2 e incluso con insulina también se pueden indicar. Estos medicamentos tienen la particularidad de que no actúan, porque la mayoría de los medicamentos, los secretagogos de la insulina actúan en el páncreas, porque el problema de los diabéticos, que uno de los problemas es que el páncreas no produce insulina. Estos medicamentos van a las células beta y hacen que se produzcan insulina. La metformina actúa a nivel periférico, es un sensibilizador, hace que la insulina actúe de manera mejor. Este medicamento actúa a nivel renal, porque a nivel renal, en el riñón, en lo que se llama el túbulo contorneado proximal del riñón, en el glomérulo, se absorbe glucosa. Entonces ellos son inhibidores de la captación de glucosa a nivel renal, por lo cual mejora la glucosa. Pero no solamente eso, lo que te dije al inicio, te previenen, en los estudios han demostrado que previenen, para decirlo en palabras coloquiales, previenen la probabilidad hasta de un 45 a 50%
de presentar enfermedades cardiovasculares del corazón, de los vasos o enfermedades renales. Doctor, son medicamentos ideales. Por supuesto, tienen su problema porque son un poquito caros, pues, vamos a decir. Son costosos. Mire, doctor, en función del tiempo, porque ya nos queda poco, me gustaría comentar las actividades. Este 14 es el Día Mundial de la Diabetes, pero sabemos que este 14 tenemos acá el Juego de la Vino Tinto y sé que la programación la movieron para otro día. ¿Cuándo vamos a tener la jornada? Bueno, todos sabemos que el 14 Maturín está modo vino tinto. Todo el mundo para el estadio a ver el juego. Teníamos las jornadas, las 10ª jornadas monaguenses de diabetes que, bueno, este año van a llevar el nombre del doctor Cruz Rodríguez. Yo soy el epónimo, no, exacto, abierto, no lo pedí yo. Bueno, pero es que yo fui a pedir qué tema iba a dar. Y esto es una idea de mi gran amiga y excelente endocrinólogo, la doctora Rosa María Gil. Bueno, imagínense, un abrazo para ella, por cierto. Sí, una gran persona, una excelente endocrinóloga, y de los otros colegas endocrinólogos, del doctor Luis Berbín y de la doctora Marjorie Araujo, y de mi amiga, y fue alumna mía hace como 20 años en el hospital, la doctora Antonia Tineo. Ah, bueno, imagínense. Entonces eso es puro Grandes Ligas lo que hay allí. Excelente internista también. Entonces me dieron esta sorpresa. Usted este año no va a dar la charla. Entonces la rodamos, la cambiamos desde iba a ser el 14, va a ser el jueves 21. La próxima semana, el jueves, en la lotería, en el auditorio de la Lotería de Oriente. Es solamente para pacientes. No, es para médicos. Para médicos, mañana hay una jornada en 5º piso del hospital para los trabajadores del hospital. Tenemos el domingo 24, tenemos la ya tradicional caminata 3K prevención de diabetes en el paseo aeróbico. Domingo, ¿a partir de qué hora 24 domingo? Desde las 7 de la mañana. Vamos a rifar lo decimos en dinero, vamos a rifar 20 consultas con los especialistas. Oye, cada consulta cuesta $50, estamos hablando de $1,000. O sea, que es bastante. Es bastante. Y es un apoyo, un gran apoyo también para los pacientes. Aquí tenemos consultas gratis a las personas, eso se va a rifar. Y el día es el 24 y el 26 tenemos en una farmacia, no sé si puedo decir el nombre acá, puede decir, como claro. Farma, tenemos la jornada para pacientes con los compañeros rotarios. Recordemos que yo soy rotario de Rotary Guarapiche San Simón, y en casi todas estas jornadas estamos colaborando, acompañando con los compañeros de mi Rotary Guarapiche San Simón. Mire, doctor, siempre es un gusto tenerlo aquí porque escucharlo y ver cómo es la labor que ha desarrollado a lo largo del tiempo a favor también de los pacientes que tienen diabetes, de verdad que da mucho gusto y es un honor tenerlo acá. Y siempre contar con esa palabra tan acertada y sobre todo para aconsejar a los pacientes diabéticos. Por eso el doctor Cruz Rodríguez va a recibir el próximo 23 de noviembre el reconocimiento ciudadano, un reconocimiento que se va a otorgar a 20 personalidades del estado Monagas, y el doctor Cruz Rodríguez tenía que estar en ese galardón. ¿Usted que también la recibió? Claro que sí, pero yo siento también que ese reconocimiento es para gente como usted que tiene una vida, y que creo que todas las personas que lo conocen y que han sido sus pacientes saben pues de la mística de trabajo que usted tiene. Doctor, le dejo el último minuto para que se despida de los muy bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo bueno de todo esto, le decía a mis colegas que endocrinólogos, que han llegado excelentes endocrinólogos, que eso es fenomenal. Muchachos mucho más jóvenes que yo, el doctor Luis Berbín, la doctora Marjorie Araujo y la doctora Rosa María Gil. Esa es la generación de relevo. Bueno, Rosa María también, sí. Le dije que era el relevo mío, incluso yo soy todavía coordinador de FENADiabetes. Muy probablemente la doctora vaya a seguir lo de esta labor. Sí, ella es miembro también de FENADiabetes, excelente
endocrinólogo, mi gran amiga, por cierto, va a ser una de las expositoras, sí, igual que el doctor Berbín y la doctora Marjorie Araujo. Bueno, ahí estaremos, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y qué bueno el poder contar con el doctor Cruz Rodríguez para informar a nuestra audiencia acerca de lo que es este Día Mundial de la Diabetes y toda la actividad que se va a desarrollar, de la cual vamos a estar muy pendientes, doctor. No. Gracias, de verdad. Gracias. Bien, amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces. Doctor, muchas gracias.